Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Ciertamente. Hoy es un episodio que yo diría que tendría que durar 5 horas, porque tenemos una combinación entre emprendimiento y desarrollo personal. No perdamos más tiempo. Olga, súper bienvenida y gracias por Gracias. aceptar la invitación. Muchísimas gracias a ustedes por llamarme. Me sentí importante cuando me llamaron. Nada, bueno, cuéntanos Ok, desde el punto de vista de emprendimiento, vamos a ver qué es Minded y vamos a ver Minded cómo influye o cómo hace parte de la vida educativa y el desarrollo de todo el programa que has venido teniendo. ok. Bueno, yo soy educadora. Siempre he sido educadora. Desde que nací me encantaba ser maestra. Me fascina los niños, o sea, estar alrededor de niños de todas las edades, adolescencia, o sea, todo. Me parece que son tan genuinos y uno aprende tanto de los niños que yo me quedo con eso. Entonces, a mí me encanta, desde que soy muy pequeña, ser maestra y todo lo que tiene que ver con la educación y todo lo que tiene que ver con cómo enseñarles para que ellos aprendan. Entonces, eh, yo estudié en toda la vida aquí en Panamá y me fui a los Estados Unidos a estudiar educación especial y lo hice, o sea, estuve en una universidad estudiando para ser maestra, pero yo no quería eso, yo quería ser maestra, pero con algo diferente. Y es porque en mi salón, cuando yo estaba en la escuela, yo veía que mis amigos, cómo la pasaban de mal. O sea, yo me acuerdo de estudiar con ellos y ellos dizque, ok, perfecto, ya me lo sé, ya me lo sé. Llegaba el día del examen y entonces las baterías por aquí, o sea, los manes tratando de leer el libro con el pie, o sea, yo decía, pero si estudiamos, o sea, ¿cómo puede ser que le cueste tanto la escuela? Para mí eso era como un enigma, no entendía, como, sí, había diferentes tipos de personas y personalidades y todo, pero yo decía, algo tiene que, o sea, algo tiene que pasar Algo y tiene que cambiar. algo tiene que cambiar. Y en eso me encontré con un libro de la dislexia, porque viajando en un aeropuerto, yo dije, dislexia, ¿qué es dislexia? Puse a leer dislexia y resulta que mi novio en ese momento era full disléxico, o sea, diagnosticado por mí cuando yo leí ese libro. Y yo tenía que 18 años y cuando voy a la universidad digo, no, yo necesito ser educación especial. Entonces me cambié de universidad, ahí mismo en Florida, y me gradué de educación especial. Cuando llego a Panamá, no había nada, o sea, cero, nada. Y yo regreso a mi alma mater y fue súper difícil porque es una escuela tradicional Mm. panameña que yo traigo todas estas ideas de cómo enseñar y de diferentes formas y que hay que hacer intervenciones para que los niños no sigan solamente por seguir y no hubo mucha, eh, o sea, como que no tenía mucho respaldo. Entonces, para mí fue súper frustrante, ¿no? Y se me abre la oportunidad de trabajar en Balboa Academy, que es una escuela internacional que acababa de abrir cuando los que vivían en la zona se fueron, en la zona del canal se fueron y ellos abrieron en 1999. Unas maestras que trabajaban en la zona vinieron, abrieron Balboa Academy y ese primer año yo estaba en la universidad, pero el segundo año me llamaron y me contrataron. Y por supuesto que me ponían a todos los niños que traían algún diagnóstico, porque ellos sí en los Estados Unidos estaban un poquito más desarrollados en ese sistema. Eh, y bueno, me traían todos los niños que tenían algún diagnóstico de dislexia o, no, o les costaba mucho aprender. Y bueno, de allí empecé mi carrera. Luego tuve mis dos hijas, me salí, pero yo seguía haciendo tutorías, me buscaban para que les hiciera tutoría, yo los recibía en la casa, y luego hice eso que llaman maestra sombra, pero ahí mismo en Balboa, todo como que era ahí en Balboa, Todo orgánico ahí. todo allí, todo allí. Entonces yo regreso eventualmente cuando ya mis hijas están grandes, las meto en Balboa, eso me, o sea, eso me encantó, esa parte de ser maestra, realmente es única esa experiencia de ir todos los días a la escuela con tus hijas. O sea, es impresionante. Entonces, las dos estuvieron allí, yo las llevaba
Y ella se regresaba en buen bus y eso, porque yo sí me tenía que quedar un ratito más, pero obviamente Balboa queda del otro lado del mundo, o sea que yo me tomaba tiempo llegar allá, pero ese era tiempo full de calidad. Entonces, ese aspecto era súper importante para mí también. O sea, que era maestra, tenía las mismas vacaciones que ellas y además podía estar con ellas ese momento de la mañana, ya sea para repasar, para de todo. Sigo siendo maestra, luego de ser maestra, fui de middle school, fui de high school, fui de chiquitito, o sea, fui de todos. Y yo quería hacer mi especialización, que era Special Ed. Entonces me contratan o me pasan como coordinadora del Departamento de Educación Especial y yo lo empiezo a crear. Entonces yo en mi sombrero de ese departamento yo tenía que ver niños desde pre-K3, o sea, de los 3 años hasta los 18 de 12, ¿no? Y yo creé todo el departamento, todo, o sea, cómo íbamos segmentando todas las cosas para que cada salón tuviera su case manager, para que los niños que tenían dificultades pudieran tener un poquito más de apoyo. Entonces, una de las cosas que me conmovió mucho es que cuando venían los niños, por ejemplo, de otras escuelas o venían de afuera y querían entrar a Balboa, a veces les teníamos que decir que no porque traían un diagnóstico que no les podíamos prestar el servicio, a pesar de que nosotros teníamos maestras solamente calificadas para eso. Dar servicio desde los 3 años hasta los 18. Pero no es, o sea, esto es unas maestras extras. Obviamente cuesta más plata y digo, todo es un negocio, así que ahí estábamos medio apretados. Pero a mí lo que me dolía era, este niño no lo aceptan aquí, ¿a dónde va? O sea, ¿qué otras opciones hay? Entonces yo digo, la verdad es que yo tengo que abrirme y tratar de hacer como que lo mismo que hago en Balboa, pero a todos los niños que se me crucen por mi camino. O sea, ya no solamente los niños de Balboa, sino niños que están en otras escuelas, que los papás, las familias, todo lo que necesite ese apoyo extra. Y decido abrir Minded. Esto todo se me fue como que todo se me fue organizando en la pandemia porque todo era virtual. Y yo decía, es que esto es lo que va a ser. O sea, esto es lo que va a ser. Especialmente para las familias que tienen una vida que no es tradicional, que viajan, o sea, todo se va a ir yendo hacia lo virtual. Entonces, abro Minded. En ese momento yo estaba también trabajando en Cleverest, que es un maternal. Me mata mi socia, porque yo soy un poquito ahí socia de Cleverest, pero es un preescolar, porque tiene un currículum y enseñamos a los niños desde que tienen meses. Entonces, estaba allí viendo la parte de todo lo de Special Ed, si había un niño que necesitaba un poquito más, o cómo podíamos hacer si hay un niño que estaba mordiendo mucho, o otro que estaba pegando mucho, y así. Pero yo a la misma vez estaba como que haciendo lo mío, pues, lo Minded. Entonces, yo empecé con Minded, con el slogan que decía educación especial y autismo. Y nadie me escribía. Es más, familiares míos que necesitaban, decían, no, pero mi hijo no tiene nada. O sea, fue una barrera. No. Claro. Fue una barrera de que, o sea, lo tuve que cambiar el slogan y tuve que cambiar el enfoque hacia crianza y educación. Olga, yo te quiero interrumpir un segundo, porque como dije en la introducción, esto se trata de una partecita de emprendimiento y otra muy grande de desarrollo personal. Hemos tenido invitados que tomaron la decisión de ese 15 y 30, de esa comodidad, de ese estilo de vida que tenías a pasar a ser emprendedores. Sí. Tomas la decisión, hubo gente que te dijo que no, hubo gente que te apoyó. O sea, ¿cómo fue ese proceso de decir, sabes que dejo de trabajar en el Balboa y ahora me aventuro a hacer esto por mí misma? Mira, la verdad es que yo tenía un trabajito ahí de Cleverest. Y ser maestra no es que te estás yendo de ser un CEO que te están pagando estamos de el acuerdo. billete. O sea, realmente, aquí, hablando
o sea, al rejo pelado. A calzón quitado, Al dice. calzón quitado. Perdón. Una maestra no gana mucho. O sea, no es que yo sí tenía muchos beneficios de tener a mis hijas allí, de poder llevarlas, de tener las mismas vacaciones que ellas, pero ya mis hijas tienen 18 y 20 hoy en día. Entonces, y yo abrí Minded hace 2 años. Entonces ya mi hija chiquita le quedaban como 2 años más y yo dije, bueno, ni modo, aquí me tengo que ir y tengo que apostar porque es el momento. Y yo sí tenía ese trabajito de Cleverest, que sí significaba que yo iba a tener por lo menos alguna entrada. Okay. Entonces sí, fue difícil, definitivamente fue difícil, pero yo creo que era el momento. Yo creo que era el momento de ver, De dar el paso. de dar el paso. Sí. Sientes que en ese momento que no dabas el paso antes porque también estabas cerca de tus hijas, ¿no? Sí. Ahora te hago la consulta. ¿Cómo? Porque lo ve uno mucho. Aquel día estaba en una fiesta de los niños y no voy a caer en nombres de instituciones. Me dice, no, es que yo tuve que cambiar a mi hija de colegio porque en ese colegio que estaba, muchos de los padres de los hijos, de los niños, eran como accionistas o tenían cierto interés dentro de la institución. Uh-huh. Y empezamos a ver como ciertas influencias en temas de desarrollo del colegio, en cualquiera de sus perspectivas, entonces preferimos sacarlo. Como los periodistas bajaban una editorial. Sí, entonces él dice, no me gusta, o sea, yo quiero algo que sea neutral. Te pregunto, desde el rol de maestra, Uh-huh. que también eres madre, que tiene a tus hijos, ¿llegaste a tener clases con tus hijas, siendo tú profesora de tus hijas dentro del instituto? Mi hija mayor me veía por el pasillo y decía, no me mires, o sea, no estás aquí, yo no, nada. Con mi hija menor sí, porque mi hija menor tiene TDAH. Ok. Y una de las materias que yo daba en middle school era álgebra, no, pre-álgebra y álgebra, Ok. ¿no? Y ella le tocó una clase conmigo, le tocó porque sí. Pero era un small group, porque era una de las adecuaciones no significativas, era que ella iba a aprender por tener TDAH en un ambiente un poquito más pequeño. Entonces Claro. era ella y sus amigos. O sea, algunos amigos de ella, pues. Y tú, y te lo digo, a ver, ¿cómo complementa en este tipo de educación el tema del hogar? Porque una cosa es lo que yo sé que imparte la profesora en la casa, o yo como profesor sé qué es lo que le estoy dando a mi alumno. Uh-huh. ¿Cómo logras tú reforzar eso desde el hogar? O sea, ¿cómo intentas que eso realmente también se ejerza algún tipo de presión dentro del hogar para que exista ese cambio de cultura dentro de decir soy padre y a mí me criaron de esta manera y es así, pero mi hijo tiene una condición especial, Uh-huh. llámese como se llame? ¿Cómo logras tú desde tu perspectiva lograr tocar la esencia de ese padre para que entienda que tiene que cambiar su forma de ver a ese niño y de ayudarte a ti dentro de ese proceso educativo? Porque no es fácil. Una cosa es yo tenga al niño 3 horas al lado mío y yo construya en él un camino, y me imagino que te pasó, que es parte de esta experiencia, y saber, oye, estoy aquí construyendo algo que en la casa lo están destruyendo. Puede pasar. ¿Cómo logras hacer esa interacción? ¿Funciona, no funciona, cuesta? Es muy difícil. Se hace muy difícil cuando los niños están chiquitos. Porque, ay no, eso es que el papá es igualito. Mi suegra dice que el papá es idéntico. El karma. Eso es así. Y a medida que van creciendo, los papás van como, ok, ya yo estoy viendo que mi hijo puede ser que no aprenda de la misma manera. Pero es muy, muy difícil. Entonces yo lo que hago con los niños grandes es que yo me hago aliado del niño. O sea, mis aliados son los niños. Los estudiantes saben que yo voy a luchar por ellos y yo voy a hacer todo lo posible porque como maestra ellos aprendan. Si me tengo que quedar after school, si le tengo que repetir el examen 7 veces porque lo tiene que hacer 7 veces, mi meta es que él aprenda. O sea, no importa la manera es que él aprenda. Entonces, con los adolescentes yo hacía eso mucho. Yo trataba de conectar lo más posible con cada uno para que ellos sintieran que yo era su aliada, que yo no iba a llamar a su mamá y que, oye, tu hijo sacó una
F en mi examen y no quiero que vaya a la fiesta esta noche. O sea, no, eso no era para mí. Eso yo era, ok, tu mamá no entiende que tú necesitas una calculadora. Porque estamos a 2 meses de la escuela, estamos dando preálgebra, tú necesitas una calculadora científica para poder enseñarte a usarla. Obviamente tu mamá no entiende que tus papás como que les cuesta un poquito entender que necesitas una calculadora. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para ayudarte a conseguir una calculadora? ¿Qué necesitas de mí? Entonces allí ellos como que, ok, yo veo que mi maestra realmente quiere velar por mí, o sea, en verdad ella me está entendiendo. Empatizando. Empatizando. Y eso para mí es ganador, o sea, yo poder conectar con mis niños, o sea, con cada estudiante que tengo es lo más importante. Antes de enseñarle cualquier cosa, mi primer trabajo como maestra y con los maestros que yo hoy en día tengo, eso es lo que yo les inculco. No puedes hacer nada con el niño si no tienes una conexión. No puedes. Generar confianza. No me funciona si tu niño no te busca. Si tu niño no te busca porque quiere hacer tutorías, porque oye, se me olvidó esta cosa, esta materia, voy a fracasar, por favor, ayúdame. Eso quiere decir que no tienes una buena conexión con tu hijo y no me está funcionando. Perdón, con tu estudiante y no me está funcionando. Eso es hoy en día que tengo Minded. Yo como profesora lo que hacía era crear conexiones con ellos. Es más, los amigos de mi hija me quieren mucho porque yo creé conexiones con ellos independientemente de que fueran amigos de mi hija o no. O sea, no importaba. Para mí, cada uno era importante a su manera. Ahorita, cuando hacías la presentación tuya, decías que tienes una hija de 18 años con TDAH. Uh-huh. Primero nos gustaría que nos explicaras a los que no estamos en ese mundo qué es Claro TDAH. que sí, claro que sí. Okay. Y segundo, esa forma como lo dices de aceptación de un montón de cosas, creo que no la veo o no la he visto en muchos padres o es difícil de aceptar ese diagnóstico. ¿Cómo tú aceptaste en su momento ese diagnóstico y cómo lo replicas o sentiste que era? Porque justo íbamos a entrar en el momento en que me imagino que tuviste que cambiar tu eslogan porque más que una ventaja era una barrera. Y que tú digas que tu hija tiene TDAH, pues lo dices de una manera que lo tienes controlado. No sé. Para que le agregues a la respuesta, sí. Creo que hay un nivel porcentual muy alto de esto presente, solamente que creo que en el pasado o no lo sabíamos o no lo diagnosticábamos. Exacto. Y hoy creo, o sea, yo te digo, de mi universo, creo que tengo un porcentaje bastante elevado de personas que sus hijos tienen eso, pero ahí toco la parte tuya. A veces le damos una connotación que no es real y a veces era el tema del título de que tuviste que cambiar. O sea, como que de una vez como que te espanta. Pero quería ahí entrar en ese punto porcentual. ¿Qué nos dices? Mira, ¿ustedes saben qué es educación especial? Empecemos por ahí. O sea, para mí educación especial, para mí educación especial es un tipo de educación que adhiere ciertas características cognitivas para que el niño pueda lograr el aprendizaje que está logrando una persona que por una educación estándar logra. O sea, para mí, básicamente, entendería educación especial eso. Okay. Ilústranos. Sí, me gusta porque yo le digo a mis amigos, yo estudié esto por ustedes. Y ellos dicen, ¿pero qué estudiaste? ¿Qué es eso? Yo no sé qué es eso. ¿De qué me estás hablando? O sea, ¿qué es educación especial? Ni ellos mismos saben. Entonces, educación especial es una educación que se centra en enfocarse en cómo el niño aprende y no solo en, aquí está, memorízatelo, apréndetelo, tienen examen, listo. No. Los primeros años, yo me acuerdo de mi directora, nos decía, si ustedes en su salón tienen un niño que fracasa, es por su culpa. No es por la culpa del niño, por la culpa de que ustedes no están haciendo su trabajo. Porque como maestros, ustedes se tienen que asegurar que los niños están aprendiendo de la manera que ellos aprenden. Y eso ha ido conmigo de la mano de todas mis creencias de que eso debe ser así. Entonces, TDAH es trastorno de déficit de atención. Puede ser con hiperactividad o puede ser un poquito más como de desatención, como de mi hija no está, bueno, es un poco hiperactiva, pero
Mi hija es así como que soñadora. Y ella como que... Ella en la plataforma virtual cuando era Zoom, ella lo odiaba. Pero yo la trataba como que de, mi amor, por favor, trata ¿sabes? De enfocarte un poquito. Pero ella estaba con el celular y la cosa. Entonces yo llego y le digo, mi amor, te voy a quitar el celular porque quiero ver si no funciona, si te quito el celular, o sea, lo tengo yo para que no te distraigas tanto. Entonces vamos a ver si esta es una manera de poderte como que enfocar. Entonces, bueno, ella hizo su cosa, terminó el día, y yo le digo, mi amor, ¿cómo te fue? ¿Qué tal? ¿Qué tal te funcionó? ¿Te funcionó esto estando sin el celular? Me dice, sí, mami, me funcionó súper bien, pero mami, tú no sabes. Yo encontré unas prendas que yo no tenía ni idea que yo tenía. O sea, yo no sabía que yo tenía tantas prendas, mami. Ya las organicé todas. Yo dije... Ya, definitivamente. O sea, la mamá buscó... Otra cosa para distraerse. Otra cosa. Y eso es el déficit de atención. Ahora, ella está súper bien entrenada. Por ejemplo, ahora ella está en la universidad. Ella es de las que se sientan en primera fila. Y cuando se acaba la clase, dice... se presenta y dice, hola, yo soy Mía Fondevila. Este es mis adecuaciones que yo necesito para poder aprender porque yo tengo TDAH. O sea, es un... No sé, es que ahí voy y te decía eso porque es que lo escucho ahora tan seguido, inclusive en personas adultas que ahora reconocen y dicen, no, lo que pasa es que yo tengo TDAH. El que no entiende, yo estoy como tú exactamente, esto. Entonces, cuando uno empieza a entender que es algo más de lo normal, o sea, Sí. que es algo... Ahora te hago una pregunta, ¿esa condición ya se nace con eso? Sí, ¿Se evoluciona? Es químico del cerebro. Ok. Entonces, lo prefrontal, o sea, la parte de aquí, ella tiene mucho que ver con las funciones ejecutivas. Uh-huh. Las funciones ejecutivas básicamente son organización, Planificación, trazarse metas. Exactamente. Todo lo que tiene que ver con organizarse, con poder como tener en el día a día que tú vas, o sea, ahorita me quedé en blanco con las funciones ejecutivas, pero la memoria de trabajo, o sea, todas estas cosas que son lo que necesitas en el día a día para funcionar como el resto de la gente que es tradicional. El niño con TDAH no las desarrolla full, entonces tiene esos huecos, esas áreas grises como que les falta. Pero eso no significa que no lo pueden desarrollar. Sí lo pueden desarrollar con apoyo y con técnica. Y ahí sale la educación especial. Y ahí sale la educación especial. Entonces, la educación especial también tiene que ver con niños con autismo, con dislexia, que es cuando tienes alguna dificultad de lectoescritura, con disgrafia, que es cuando tienes dificultad de escritura. Discalculia es la que tienes una dificultad en matemática, y así se va. Entonces, todas estas cosas tú las vas adaptando y vas tratando de que ver cómo puedes hacer para que el estudiante entienda. Por ejemplo, mi hija además de tener TDAH, tiene discalculia. Y la manera en que yo le enseñaba las tablas de multiplicar, porque, las tablas de multiplicar son un dolor de cabeza. Yo le decía, ok, ¿cuál es tu canción favorita? Vamos a hacer Happy Birthday. Y vamos a hacer la tabla del 3. Entonces lo decíamos, 3, 6, 9, 12, y hasta hoy el día ella te hace, y que, no, ok, tal. Y la man se aprendió todas las tablas de multiplicar. Con canciones. Con canciones. Súper bien, full. O sea, es encontrar la manera de saber cómo ese niño aprende. Digo, te puedo echar el cuento del otro lado, que es mi hija de 20 años, que es bipolar. Y eso es una enfermedad mental. Ok. ¿Ok? Y ese es otro cuento, pero ella es brillante. O sea, ella escuchaba a la hermana, o sea, mi hija chiquita, llegábamos a la escuela, desde aquí a la escuela, 40 minutos, 1 hora en carro, y cuando llegamos a la escuela es que, ay, mami, se me quedó la maleta. Yo es que, ¿quién viene a la escuela sin maleta? ¿Quién? La grande se quería morir, dice que, ay, ¿cómo se te va a quedar la maleta? O sea, Dios mío. Entonces, es un extremo al otro. Pero la grande tiene bipolar, es bipolar, tiene bipolaridad. Y ella, por ejemplo, estuvo en la escuela y era
o sea, ella es brillante. Ella, lo que sea que tiene que hacer, ella lo hace. Pero la parte social le cuesta muchísimo. Y la Ok. otra es el hielo en la fiesta. Entonces, esta parte social de mi hija nos ha costado mucho, de verdad. Ha sido bien difícil. Ella ha estado bien deprimida, así de que, mami, pero solo déjame morirme y ya. O sea, Ay, cosas muy duras. Y ella terminó su high school en la casa, en con un currículum virtual. Y hoy en día yo tengo un homeschool, que le llamo homeschool, pero es un learning lab, donde los niños que no, como que no se ajustan del todo a una escuela tradicional, tienen esta alternativa. Y van a mi centro, donde hay 4 profesores, y los recibo. No necesitan hacer examen, si tienes algún diagnóstico solo mándame tu evaluación, yo les creo un plan de acción y ellos están allí porque yo decía, ok, a mí no me preocupaba la parte académica de mi hija, yo sabía que ella se graduó, pero me preocupaba la parte social. Entonces yo decía, ¿cómo yo puedo hacer para ayudar a un padre o una madre que está en una situación así y que tenga la parte social? Entonces nosotros tenemos eso. O sea, esa es parte de Minded. Una de las partes es que los niños vienen y a la escuela, a Minded Learning Lab, y tenemos educación física 2 veces a la semana, jugamos pádel, o vamos al Parque Omar, o sea, dependiendo de lo que ellos quieran. Y la verdad es que tengo que agradecer a mis hijas porque yo he podido crear todas estas cosas viendo la necesidad que ellas han tenido y viendo cómo ellas mismas han sido tan resilientes que han podido salir adelante. Entonces, esa es una de mis metas, ¿no? Poder que la mamá que venga, dice, ay, no sé qué más hacer, que venga donde mí, yo le digo, cuéntame qué es. Entonces ellos me presentan el plan y yo les creo un plan de acción. Sea el que sea, te llamo a la escuela, necesitas tutoría, te mando un tutor, o sea, lo que necesiten los padres para que sus niños sean exitosos, pero que también los padres sean exitosos. Y esa es una excelente pregunta la que tú me haces de los padres, porque cuando yo empecé en Minded, las personas que me llamaban para hacer entrevistas virtuales eran personas que con el celular, que el techo, o sea, si estaba lloviendo, yo veía cómo o sea, eran personas que me estaban llamando porque estaban desesperadas, pero que realmente no podían pagar ajá. un, una persona en un centro privado. Entonces, yo decía, ¿cómo yo puedo hacer para ayudar a estas mamás que me llaman tan desesperadamente en un sistema público de enseñanza donde, a diferencia de la privada, el sistema público tiene leyes para niños con necesidades especiales Ok. que tienen que seguir? La escuela privada no las tiene que seguir. O sea, la escuela privada puede hacer lo que quiere, las escuelas públicas sí tienen que seguir. Sí tienen que hacer educaciones no significativas, sí tienen que hacer educaciones significativas. Pero ¿qué pasa? Que necesitas una evaluación. Para que te hagan una evaluación, espera. Entonces, hay como esta ambivalencia, ¿no? Pero yo decía, ¿cómo puedo hacer para llegarles? Y creé, como parte de Minded, yo tengo una cosa que se llama Minded Club, que es una membresía virtual que tiene cápsulas, podcasts, artículos cortitos. Las cápsulas son cortitas, porque yo sé que la gente no tiene mucho tiempo, pero son más estilo como, ¿qué hacer cuando tu hijo tiene rabietas? Y entonces son más como... En caso de urgencia, rompa el vidrio, pues más o menos. Exacto, y son como TikTokish, así como que suaves, como no, como tratando de que la gente aprenda de una manera más, no tan seria, ¿no? No tan seria como un taller o una cosa presencial, sino algo más Algo más dinámico, más París, orgánico, más claro. exacto. Y también tengo talleres que son más largos, pero son súper buenos. Por ejemplo, yo creo un taller que se llama Calma, que es largo, pero tiene tantas estrategias. Y esta membresía la puse a $14.99 al mes, para que la gente tuviera como que algo como que tenga esa herramienta. Y realmente no lo puse para que la gente me compre, sino que para que las empresas puedan comprarlas como
yo les hago un precio Paquetes para especial, sus trabajadores. para sus trabajadores, para esa mamá, para esa cajera, para los estanteros, para, tú sabes, para que ellos también no solamente para ayudarlos con la crianza, sino que también aprendan un poquito sobre la educación especial, sobre lo que es tener TDAH y qué pasa y cómo lo puedes hacer, cómo puedes empoderar a tu hijo sobre lo que tienes que hacer es empoderar para poder que él vuele cuando ya tú no estás a su lado. Así es que, digo, Minded es bastantes cosas, como pueden haber visto, pero básicamente mi emprendimiento ha sido motivado por mis hijas. Motivado por mis hijas y por mi pasión por la educación. Así es que esa es la parte emprendedora. No sé si... No, más que contestada y lo que te digo y un poco claramente añadiendo a tu respuesta y desde mi punto de vista hay una palabra de aceptación, porque es que cada vez, digamos que me doy cuenta que esto no es un tema solo de tu hijo, es un tema de Exacto. hijo y padre, que Sí. mientras tú como papá no lo aceptes, No. no hay manera de... Y por eso y ahorita cuando hablaste del tema de la bipolaridad de tu hija, también me quedo como la palabra es mierda, o sea, qué buen ejemplo, o sea, cómo lo dices de una manera positiva y todo lo positivo que ha traído de esto. Me devuelvo un poquito entonces a la historia tuviste que cambiar el eslogan Sí, imagínate. y Tuve ahí que cambiar entramos el a... eslogan y lo creé y entonces le puse servicios de educación y servicios de crianza y educación. Y allí entonces se abrieron un poco más las puertas y me dejaron entrar un poquito más a sus casas y a sus casos. Entonces ahí me decía la gente, me llamaban de las escuelas, me han llamado a las escuelas. Digo, again, soy una educadora, no es que estoy haciendo millones y es un trabajo arduo porque hay mucha resistencia. Por ejemplo, ayer que estaba haciendo un taller de crianza positiva en Arrocha con los colaboradores de Arrocha, todo esto todo esto lo hemos creado, todos estos talleres que ahora estoy haciendo presencial para enseñarles lo que es la membresía, ¿no? Pero ayer yo estaba hablando con la de recursos humanos antes de empezar el taller y me decía, hay muchos colaboradores que quieren venir, pero es que les da pena venir. Yo, es que pena, pero ¿por qué pena? Dije, bueno, porque como se trata de niños con rabietas y cómo hacer con la crianza. Entonces es que ellos tienen pena de ver qué las otras personas van a decir de ellos si ellos vienen a mi taller, al taller. Y es que, oh my God. O sea, hay tanto más que tengo que hacer que echar para atrás Claro. para quitar ese estigma de qué importa si tu hijo tiene, todos tenemos hijos que tienen tantrums, o sea, todos los niños tienen rabietas, porque si no, no fueran niños si no fueran niños. Los niños tienen que atravesar todas esas etapas para poder regularse y poder entender sus emociones. Entonces, eso me dio mucho, eso me impactó mucho porque yo decía, wow, imagínate cómo voy a mover esta membresía si los papás no pueden aceptar ni siquiera Esa parte. esta parte de que, o sea, necesito ayuda. Y también porque las familias son bien cerradas. No me digas lo que yo tengo que hacer con mi hijo. Yo conozco a mi hijo y Esa no me- respuesta es total, Sí, todo el tiempo. sí. Y entonces es una lucha constante, ¿no? Porque no es que yo quiero decirles, yo quiero que ellos me vean como su aliado, igual que el niño me veía como su aliado. Así mismo, yo quiero que los papás me vean como que alguien que está aquí para apoyarlos, no, y para sugerirles cosas y juegos y dinámicas, no para ser su maestro, sino para ser su aliado. Y eso es lo que yo pienso que como que tengo que cambiar como emprendedora. Entender cómo le puedo llegar más a mi público sin que ellos se sientan que yo estoy tratando o sea, de quitarlos del lugar y ser yo la maestra, sino que me vean como que déjame llamar a mi abogado, déjame llamar a mi educadora para que me diga qué es lo que tengo que hacer aquí. En temas de visión, escuchaba tus podcasts y hablabas mucho de la visión de la educación. ¿Cuál es esa visión que tú tienes de la educación? Ay, bueno, yo vivo de pelea con las escuelas porque hoy en día todo lo tenemos en la palma de la mano con el celular. O sea, el celular es nuestra maestra. O sea, antes, en los siglos
pasados, había una maestra que se paraba enfrente de los niños a enseñarles, porque el rol de ella o el de él era que ella sabía más. Por ende, su rol era enseñarle a los niños. Hoy en día no hay nadie que sepa más que el internet. Claro. Nadie. Y lo que hay que hacer hay que cambiar un poco de perspectiva y enseñarle a los niños lo que necesitan para ser trabajadores en el futuro. O sea, hay que hacer como un estudio de las empresas y decir, ok, ¿cuál es tu mejor empleado? ¿Cuál es tu mejor colaborador? ¿Qué herramientas necesitas tener? O sea, los CEOs de las empresas. Porque hay que enseñar a eso. Porque si no, los niños se gradúan con un sistema tradicional, pero estamos usando AI en todas las empresas y ellos no saben cómo incorporar el ChatGPT a su día a día. Entonces no les estamos enseñando nada, no les estamos haciendo un favor. Yo digo que hoy en día todas las clases, todos los niños deben tener el ChatGPT. Y así se usa el ChatGPT. Y esto es lo que podemos hacer. Y ahora quiero que me hagan un proyecto y me hagan esto y me hagan... O sea, hacer cosas. Sintetizar la información. Analizar la información. ¿Qué puedo hacer con esta información? O sea, ayudar a enseñarle a los niños a escribir bien, a escribir con análisis, a escribir con opinión propia y back it up. O sea, y dime por qué tú opinas así, qué te hizo pensar así. O sea, hacer un poquito más, no dices que tienes que aprenderte las tablas. No te tienes que aprender las tablas. Ahí está el celular. O sea, el celular, ok. Realmente no es importante. Y los números. No puedes contar con los dedos. ¿Por qué no? Ahí están los dedos. O sea, los dedos están allí. Entonces, usar esas herramientas que tenemos para crear la educación de mañana. De manera complementaria. De manera complementaria. Ok. Sí. Hay un empresario español que dice que él no entiende para qué enseña las partes de un volcán. Si tú buscas las partes de un volcán en Google y ahí está. Totalmente, así es, pero así es con todo. Entonces, ¿qué hacer con esa información? Ok, tal vez lo voy a crear en un proyecto para que mi cerebro se acuerde de que el volcán tiene estas partes, que la lava, que la cosa, que no sé qué. Y ya, tú vas aprendiendo por experiencia, no por memorización. Claro, por ejemplo, yo cuando doy charlas y me piden algún tema nuevo, o sea, me piden, mira, aquel día danos una charla sobre felicidad. Un banco me dice, queremos que le des una charla de felicidad. ¿Tú puedes dar una charla de felicidad? Y sí, le digo, perfectamente puedo dar una charla de felicidad. Evidentemente yo tengo ciertas cosas que he venido aprendiendo con el tema del coach y el mentoring que quizás me lleven a ese punto, pero necesito complementar la información que quizás yo tengo. Y yo realmente en ciertos puntos, si voy a ChatGPT y yo tengo ya algo hecho, un programa, y le digo como a ChatGPT, ¿cómo lo harías tú? Exacto. ¿Por qué? Porque al final lo que él me va a dar es otra mirada sobre lo que yo tengo y evidentemente voy a encontrar información importante que quizás yo no la tenía dentro de mi programa. Eso es una cosa. Ahora, ¿qué es lo que hay que tener cuidado? Que también lo he visto mucho. Personas que tú le pides, hazme tal cosa y ya ni siquiera se preocupan por sentarse a escribir ni analizar. Sino le dicen, ChatGPT, hazme tal. Y así es, copian, pegan y así entregan. Así es. Pero eso es lo que yo te digo de la educación. El complemento. Enseñarle a estos niños hoy en día, miren, el ChatGPT está aquí y sí le puede dar una respuesta. Pero es una respuesta de ChatGPT. Yo quiero una respuesta tuya y yo quiero que tú me enseñes por qué tú estás diciendo esto. Y entonces ahí es la diferencia. Para que el día de mañana, cuando tú le pidas a un empleado, hazme un análisis de esto, porque quiero saber por qué no se vendieron estas frutas, no sé, él vaya a ChatGPT, ponga la información, lea y diga, ok, él tiene una razón, pero yo también pienso que puede hacer esto o otro. Claro. Y lo use como un complemento. Pero hay que enseñárselos a usar como un complemento. Para que no sea, aquí está. El ChatGPT, copy-paste, pues. Así que sí, definitivamente sí es la visión. Para mí es, también yo tengo yo digo que hoy día hay muchos niños con autismo, pero realmente es un espectro que va desde un niño que tiene un autismo severo acompañado de muchas otras
diagnósticos. Y tengo al otro extremo una persona muy brillante y muy capaz, pero con muy poca habilidad social. O con, qué sé yo, TDAH o con obsesivo compulsivo, con otra, o sea, muy capaz y con muchas habilidades, pero que le cuesta alguna parte. Entonces, Te pregunto ahí, ahorita que estás hablando de esas fases, etapas o niveles, no atiendo el TDAH, no le hago caso a lo que me dice nadie y el niño crece. ¿Cómo repercute o cómo pudiese, digo evolución por tiempos, pero evidentemente hay una involución porque algo te va a ir generando a través que pasa el tiempo y se puede ir empeorando? Sí. ¿Qué sucede cuando yo a un niño no lo atiendo oportunamente ni le doy esa calidad de educación especial? Que esa idea, por aquí arrancamos, ¿no? El niño probablemente crezca siendo un adulto que entiende sus limitaciones y sea un adulto, un survivor. Yo le digo un sobreviviente. Sí. Un sobreviviente que, sea lo que le ponga, o sea, él desarrolla otras habilidades. Las habilidades que son como defensas, ¿no? Las de supervivencia. Sí. Lo que instintivamente lo va a soltar. Exactamente. Pero cuando yo iba a decidir si medicaba a mi hija o no, yo me puse a leer sobre los medicamentos y encontré un estudio de unos adultos, que ya eran adultos, que se habían dado cuenta que tenían TDAH y se estaban medicando. Y ellos decían, la mayoría, o sea, en su mayoría decían, si hubiera sabido antes, o sea, si mi mamá hubiera podido medicarme, yo espero que me haya medicado, porque yo hoy en día soy otra persona. Y yo dije, no, para que mi hija después, como un adulto, me diga, ¿por qué no me medicaste? O sea, mi vida hubiera sido diferente. Yo, que la pruebe y vea si le funciona o no le funciona y listo. Y eso es, o sea, lo más probable es que crezcan siendo sobrevivientes y tengan muchos mecanismos de defensa y maneras de hacer las cosas de una manera diferente. Darle herramientas, ¿no? Sería algo con este tema de educación especial al final es terminarte de mostrar otras miradas de esto y cómo las puedes ir recorriendo de una manera más óptima para que en un futuro pues realmente el niño o adolescente o adulto afronte esto de otra manera. Así es. Y los niños con TDAH crecen a ser adultos muy exitosos porque tienen una personalidad y han tenido que desarrollar otras habilidades que las funciones ejecutivas no les funcionaron bien, entonces ellos han tenido que hacer otras habilidades y son o súper buenos en los deportes, entonces son excelentes, o son súper buenos negociantes y no hay quien los pare. O sea, es bien común que el niño que pasa por toda una colegiatura con TDAH sea súper exitoso en el futuro. Yendo un poco a la pregunta de Carlos, y voy a refrasear lo que tenía escrito. Estos niños, ¿qué quieren ser cuando sean grandes? Yo cada vez escucho menos, yo quiero ser policía, yo quiero ser bombero, yo quiero ser astronauta. Los niños de hoy en día, los niños... Sí, los niños de hoy en día, pero especialmente ahora que estamos hablando de atención especial. O primero hay que, en el buen sentido de la palabra, atacar eso para después decir, si eres un excelente deportista, pues te encamino por ese camino del deportista. Yo creo que hoy en día muchos se inclinan hacia la parte de mercadeo, de negocio, de computación, de management, de ese tipo de cosas. Pero definitivamente los niños con TDAH o los niños con dislexia, ellos saben cuál es su fuerte. Y de hecho, los que tienen TDAH tienen una cosa que se llama hyperfocus, que tú les hablas de las ciencias naturales y no te van a prestar atención, pero en lo más mínimo. Pero si les interesa la geografía, se van a aprender todo lo que tiene que ver con todos los países y te lo pueden decir de vuelta de una manera que te quedas de que, ¿what? O sea, ¿en qué momento aprendiste eso? Así que cada uno tiene o sea, eso sí, tiene su fuerte y tienden como que esto es lo que yo quiero hacer o esto es lo que yo quiero hacer. Tienen bien, no todos son, porque nadie es igual ningún niño es igual que otro, ningún TH es igual que otro. No es justo que los
generalice, Claro. pero son niños que hoy en día son, mira, hoy en día niños con TDAH son CEOs de Ujú. empresas, son CFOs de empresas, son negociantes, son abogados, que yo hubiera dicho, dizque, pero si tienes que leer tanto, o sea, porque eso es lo que los llevó, o sea, su TDAH los llevó a ser quienes son, y es parte de su personalidad. Sí, dentro de esos desafíos también hablábamos de qué difícil debe ser para una universidad hoy tratar de venderte una idea que tú tienes que estudiar 5 o 6 años, no sé, depende de la carrera, para ser empleado, cuando te das cuenta que en tu casa mi papá es empleado, no lo ves, gana mal, se queja del jefe, Sí, pero veo un youtuber 16 años que coge un sí, teléfono, se graba con 3 4 cosas, buenas, malas, regulares, no va a entrar a jugar eso, son más malas que buenas, y multimillonarios. Entonces, sí, es un poco, ¿cómo, bueno, cómo manejas eso? es una carrera más. Tú quieres ser youtuber, mejor, para ser un buen youtuber tienes que estudiar. Tienes que estudiar y no necesariamente en una universidad. Hoy en día puedes aprender de muchas otras maneras. Creo que la universidad hoy en día es importante, todavía sigue siendo súper importante tener una educación de una universidad. Pero hoy en día en YouTube puedes aprender muchas cosas. Hoy hay Coursera, hoy cursos que puedes tomar de Harvard y de otras universidades súper buenas. Un curso de esto, otro curso de esto, y vas haciendo tu propio currículum y tus propias experiencias. Tú dijiste todavía, ¿no? ¿Qué ves en el futuro para que hoy exista ese todavía las universidades? Eh, yo creo que mucho se va a mover a lo virtual, mucho. Y por eso es que yo decía lo del autismo, que yo pienso que estos son cerebros evolutivos Mm. que vienen con una capacidad increíble de hacer un trabajo específico. Mi hija, que es bipolar, también tiene un poquito de autismo, está en este lado, o sea, es súper capaz, súper hábil y todo, pero yo a ella se enseñó, ella se autoenseñó a tocar piano, ella se autoenseñó a tocar batería, ella toca batería, entonces es otra mente, es una mente totalmente evolucionada. Ella no necesita estar en una fiesta ni estar socializando, eso no es su fuerte es la parte académica, la parte de organizar, de crear, y entonces ella está tratando de descubrir cuál es o cuál sería su camino ahora que ella es adulta. La otra no, la otra sí todavía sigue siendo full social, o sea, ella es El hielo en la fiesta, como el hielo decías en la ahorita. fiesta, no el hielo en la fiesta. Hablabas también en tus podcasts de la importancia de las terapias, de Ay, ir a terapia. sí, Y es algo que es hemos una venido lucha. con varias invitadas, hemos venido como que en lo Como personal que caemos en el mismo tema. y rompiendo ese tabú. Sí. Yo en lo personal también de ir a terapia. Que terapia es connotación negativa enseguida, pero ¿por qué la vas a ir a terapia si ya es normal? O sea, el anormal soy yo, pues. Exacto, y yo creo que es miedo de los papás de tener que aceptar que su hija o hijo necesita algo más. Pero yo creo que todos tenemos que ir a terapia. Todos. En algún momento de nuestras vidas vamos a tener que ir a terapia. Ya sea psicológica, psiquiátrica. Los niños es tipo... a los niños necesitan terapia porque ya me imagino que les han dicho que los niños son unas esponjitas. Ujú. Y por eso es que nos enfocamos tanto en la terapia de niños y entre más chiquitos mejor. Porque son donde más aprenden. Yo estoy certificada en una terapia de juego para niños con autismo. Se llama Early Start Denver Model. Y no la he podido dar. No le he podido dar, porque no solamente son los padres, sino que los neurólogos o los psiquiatras que diagnostican un autismo no me los mandan. Ellos prefieren mandarlo a terapia ocupacional y terapia de lenguaje. Que bueno, por lo menos tienen esa terapia. Y los que aceptan, belleza, que lo acepten pero es bien difícil llevarlos ahí. Lo que De pasa es verdad que es bien difícil. tienes una competencia bastante jodida, que es Google y es Instagram. Entonces, mi hija
o Carlos me dijo que mi hijo le había visto algo así y voy y busco a la doctora Corazón en Instagram y por ahí, y cero terapia, cero vaina. Entonces, Sí, pero eso ahí está donde entran las escuelas. Y las escuelas, eh, o sea, yo podía, pero bueno, yo trabajé en un preescolar y sí, el acercamiento a los padres es muy duro. Es muy, muy difícil en ese momento, no me lo van a aceptar. O sea, el 80% me atrevería a decir que el 90% me lo va a... ¿Qué me estás hablando? O sea, no, es más, déjame sacar a mi hijo de esta escuela porque para allá esto iba, no me sí, está funcionando. tal cual. Y yo creo que a las escuelas sí nos toca, o sea, les toca decirles, miren, su hijo necesito que, estoy viendo esto en sus hijos, y uno, necesitan quitarle las pantallas un poquito, y dos, te lo voy a referir a pácata, pácata, pácata. Así que bueno, sí, las terapias son súper importantes, súper importantes. Pregunto, ¿usted va a terapia? Yo he ido a terapia muchos años de mi vida, créeme que fui a terapia muchos años de mi vida, pero sí, on and off voy a terapia. Voy a terapia de psicólogos. Ok. En tu visión del terapeuta, Sí. yo aquí voy hablando, me meto un poquito, yo hago coaching, coaching y mentoring, coaching ontológico y mentoring organizacional. Sí. Él siempre se tira su Tengo que- publicidad política no pagada, Exacto. ¿sabes? Política no pagada. No te diciendo tienes que venir conmigo, no, nada que ver, sino que... Esta es la cápsula de él donde él tira. No, porque choco mucho a veces. Yo he visto psicólogos, he visto terapeutas, he visto psiquiatras, porque una cosa es ver patología y otra cosa es ver un quiebre muy particular. Claro. ¿Cuánta falta hace, desde tu punto de vista, que exista a tu lado la presencia, llamemos, de un coach, de un mentor, de un terapeuta hoy en día? Es necesario, es súper necesario. O sea, yo a veces me siento sola con tantas ideas que yo tengo. Yo no tengo socia, yo estoy Ok. very minded sola. Y siento que no sé, no tengo como que a quién decirle, porque mi mamá dice, pero ¿qué es eso de tu membresía? Yo todavía no entiendo eso de tu membresía. Y es que, oh my God, ok, mami, está bien. O si le digo a mi pareja de que, oye, pero tú también deberías hacer esto y esto y esto. Y yo dije, ay, estoy hasta aquí, no puedo con una idea más. Entonces, yo creo que si yo tuviera un coach o un mentor o alguien que yo pudiera como que decirle mis ideas y que él me pueda o ella me pueda rescatar un poco, decir, vamos a bajar y vamos a empezar desde aquí y vamos a ir subiendo, yo creo que mi vida sería un poco más fácil. Te pregunto, ¿dónde te ves dentro de 10 años? Pregunta Ay, de Dios coaching, mío. estimado Jorge. Oh my God. Ok. Y de multinacional. Dentro de 10 años, 10 años. Yo voy a tener nietos ya. No. Vamos, Olga, individuo, ser. ¿Dónde estoy parada? Bueno, por eso. Ajá. Cuando yo tenga nietos, yo, Olga, individuo ser, como a mí me encantan demasiado los niños, yo me voy a dedicar a mis nietos y a seguirlos educando a ellos. Y yo quisiera que Minded fuera algo bien estructurado y que la plataforma fuera algo que realmente funcionara para todas las otras familias que no puedo alcanzar acá en Costa del Este, inclusive que no puedo alcanzar en Panamá, porque puede ser hasta para toda Latinoamérica y todo el que habla español. Y de aquí a 10 años yo creo que lo puedo lograr. Creo que puedo lograr que Minded sea algo estable y que la plataforma sea algo estable. Sea bold. Pero valdría la pena tener a alguien al lado. O sea, alguien que pueda entender lo que, de un punto de vista que no sea mi mamá, que no sea mi pareja, que no sea mi amiga, que no sea sino alguien unbiased. Que mire desde afuera. Exacto. Y que me diga, mira, te recomiendo que hagamos esto y esto y esto y esto. O sea, yo soy full creyente en todo lo que tiene que ver con el apoyo que tú le puedes dar a una persona. Bueno, una de las cosas que a mí me gustó el coaching ontológico y el día que lo decidí hacer era porque realmente, en primer lugar, me quitaba eso del enfoque único y que lo que estaba en mi mente era y lo demás no existía. Me empezó a entender que hay un enfoque múltiple y empezó a hacerme entender. Pero sobre todas las cosas, lo que me ayuda a mí como coach y después al coachee
Es esa movilización, hacerte llegar a ese punto donde debes cambiar el observador que eres ante la vida. Exacto. Porque a veces creemos sabérnoslas todas, tener la Así es. solución a todo, y Sí. realmente hay 200 soluciones quizás para lo que tú tienes Así en la es. mente. Y cuando yo le digo a un coach, mira, ponte mis lentes y ahora ve ese mismo quiebre que tú tienes desde mi mirada, vas a ver que hay muchas respuestas. Aquel día fui a una sesión, no voy a decir nombres, que Jorge sabe, y era un caso de un individuo que había sido adoptado, Ok. ¿ok? Y desde muy pequeño lo supo. Y él toda su vida creció, o ella, él o ella, creció toda su vida con la idea de que era un ser rechazado por la sociedad. Nunca supo que era No, adoptado. sí, lo supo desde muy temprana edad. Le dijeron, mira, tú eres adoptado. Ujú. Y él, nadie quizás le dio la mano y le dijo, hey, lo ayudó, sino esa persona que siempre es víctima de la vida, ¿no? Ajá. Sí. Entonces, en esa sesión, yo me voy atrás, y le digo, acá, vamos a hacer este ejercicio básico. Imagínate que estos padres tuyos, que realmente te criaron y te dieron todo, imagínate que no te adoptan. Imagínate que te quedas en ese hogar de muy bajos recursos, Ujú. con muchos problemas, posiblemente alcohol, drogas, etcétera, etcétera. Dime, ¿dónde estarías parada hoy? Y me dice, no sé, me dice, quizás ni viviría, no sé. Entonces yo le digo, ¿y por qué en lugar de mirar el punto de quiebre, el elemento bisagra que fue la adopción, no lo empezamos a mirar hoy desde lo positivo y que construyó y que eres hoy en día y que tienes hoy las capacidades que tienes gracias a eso? Entonces, a veces, por eso habla del terapeuta y del coaching, a veces es como que tratar de darle esa otra mirada al problema y quizás ahí encuentre mucho de lo positivo que realmente somos hoy. 100%. 100%. Y es así. Hay que encontrar el debajo. Entonces, yo tengo mucha gente que me llama y me dice, es que mi hijo le va a faltar en la escuela, yo no sé qué más hacer, no quiere hacer tarea, no quiere ir a la escuela, me cuesta levantarlo, no sé. Entonces, yo digo, ok, hay que entender qué está pasando. Porque tu hijo no está haciendo eso porque le da la gana y porque quiere hacerte la vida miserable. No. Tu hijo está sintiéndose miserable. Entonces, hay que ver por qué. ¿Por qué ese niño se siente así? 1. Y 2, cambiar la narrativa. Eso es importantísimo. O sea, sí, ya sabemos que el niño se porta mal. Sí, ya sabemos que el niño hace esto y que le tienes que quitar el recreo, cosa que estoy en contra, pero no importa. Pero en vez de, yo quiero que tú una semana entera, y empieza por un día, en vez de enfocarte en lo que hizo mal, mira, ve, otra vez lo hiciste. Cada cosa que haga bien, yo quiero que se la digas. Oye, gracias por... Se la refuerces, claro. Claro, porque estos niños, desde chiquitos, saben que se portan mal, que no hacen las tareas, y a veces no entendemos el por qué. O sea, ¿cuál es el origen? El origen de todo esto. Porque un niño no es grosero ni es porque él le da la gana. Eso es por algo está pasando. Y también hay que cambiar la narrativa. O sea, ¿hasta cuándo vamos a estar señalando que ese niño es malo? Cuando tenemos que dar un reporte en la escuela, yo le digo a las maestras, los papás saben lo malo que es. O sea, ya saben todo lo malo. No se lo reafirmes. No quiero que se lo reafirmes. Dile qué vamos a hacer para ayudarlo y dile las cosas buenas que hizo hoy. No quiero lo negativo. Yo en mi vida sí, eso es... Sí. Pero trato de mantenerme en lo positivo. Pero es verdad. Te apoyo, La vez 100%. pasada, la vez pasada escuchaba a Walter Rizzo que él decía que también fuimos construidos a través del miedo. Uh-huh. Y decía que nos cuesta trabajar en equipos o ser equipos porque desde la escuela nos acostumbran a generar una competencia entre Carlos y yo donde en el momento en que dictan las notas en voz alta y él saca 10 y yo saco 1, pues quién es el bueno y quién es el malo. Y a través de ese miedo es cambiar un poco la narrativa de decir ¿por qué tiene que ir al colegio? ¿Por qué tiene que ir a la universidad? Por cumplir, para que todo el mundo sepa que mi hijo va al colegio, para que todo el mundo sepa que mi hijo va a la universidad. Y siempre ese tema a través del miedo es que tú tienes que estudiar para ser alguien. Es que tienes que estudiar para comprarte un apartamento. Es que tienes que estudiar para que consigas una buena mujer. Es que tienes que casarte para... Y lo van llenando uno de ese montón de miedos. Y porque me criaron así, entonces yo así crío a mis hijos y... Así es. Y como el muñequito Duracell, allá va. Sí, hay que cortar ciclos. Hay que tratar de intervenir. Y ahí como en el momento en que ese papá se atreve a ir a Minded, ahí tú sigues trabajando con el papá
¿O Sí. solamente es foco niño? Nosotros trabajamos con la familia, porque si yo solamente trabajo con el niño, ese es mi main, ese es mi enfoque principal, es el El core niño, ahí, pero yo tengo que trabajar con todo el mundo, porque, o sea, si este niño no está pudiendo y los papás no están pudiendo ver que él no está pudiendo por una razón esta, sino que él es un vago y no hace nada, entonces ahí yo tengo que cambiar un poco la narrativa del papá. Sí, hay que trabajar en familia, hay que seguir trabajando en familia. Bueno, Olga, yo estoy súper agradecido. Al final aprendo muchas cosas. Es más, se me generaron ciertas dudas con respecto a mis hijos. Yo tengo uno de 10 y 11 años. Estoy en uno es agua y otro es aceite en el buen sentido de la palabra. Sí, Se sí. llevan 10 meses y son totalmente Increíble, diferentes increíble en cómo todo. los hijos pueden ser tan En diferentes. todo, ¿Ya te has dado en cuenta? todo, en todo. Y sí, papá, ya Ya vas a ver, iba a ya decir, vas a pero ¿qué ver. pasó aquí? Pero ahora te quiero agradecer. Creo que compartir estas experiencias contigo es algo constructivo Sí, y gracias. aquellos que nos ven, pues también llevando esta retroalimentación, porque esto al final es un efecto cascada, no es solamente que lo aprenda alguien, sino que esa persona también tenga la capacidad de decirle a otros de lo que se puede Sí. hacer, de que aquí puedes encontrar herramientas y puedes encontrar soluciones. Así es. No es a veces quedarnos con esa información y ya. Exactamente. Y desde ciertamente te quiero agradecer muchísimo, Jorge. Gracias por invitarme. Me siento No, tan y especial. también a mí de las cosas que me quedan es, a veces siento que uno no hace más cosas porque uno tiene que hacer todo como papá y todo como empresario, ¿sabes? Ujú, Y zapatero a sus zapatos. ujú. Si tú llevas a tu hija a terapia, no es que tú estés haciendo algo malo, no es que te esté faltando algo, es que necesitas ayuda. Claro. Así es. Y desde el punto de vista de empresarios, eso es lo que uno le hace falta a veces, darse cuenta que necesita ayuda porque Siempre es un poquito más. no podemos con todo. Así es. Entonces no es que yo tenga un failure, no es que yo tenga una oportunidad de, sino que, oye, si encuentro algo que lo sabe hacer mejor que yo, acéptalo y Exacto. llévalo donde esa persona. Y ahí está. De las cosas que me quedan a mí de este podcast. Yo creo que es importante crear alianzas y que los padres no se sientan atacados porque no es ataque, es ayuda. Es esa narrativa también. Es como que tú no sabes todo, porque tú no lo eres, tú no sabes todo. Yo yo sé que no sé todo y me la paso estudiando para aprender más, para poder compartir toda esa información, pero también es ese miedo a que, como yo no sabía eso antes. Así que bueno, es todo un aprender y trabajar duro. Ahí está la diferencia entre la mentalidad de crecimiento y la mentalidad fija. El que decide que siempre hay un poquito más en que se pueda avanzar es cuando realmente nosotros nos convertimos en mentalidades de crecimiento. Total. El que no, se queda ahí. Pero ¿quién no? O sea, dime a alguien, por favor, que no sienta que pueda aprender. O sea, todos los días se aprende algo. Olga, te puedo decir que un gran porcentaje de la sociedad se queda estancada en un sitio y dice hasta aquí llego Pero y no por hago comodidad. más. No solo por comodidad, sino también por el temor a querer salir de esa zona de confort. Y eso es algo, créeme que, por ejemplo, las empresas de seguro con el tema, lo trabajo mucho con los líderes y con sus trabajadores, porque es como que se quedan ahí, se vuelven autómatas y dicen, no, hasta aquí llego yo. Ya yo vendí esto, ya esto es lo que me entra y listo. Y listo. Y entonces es parte de eso. Yo creo que hoy nos llevamos mucho eso, ¿no? Esa mentalidad de crecimiento. Sí, Siempre. ¿no? Y porque también hay una realidad de sociedad y es que antes tu papá, mi papá, ¿cuánto duraron en las empresas que trabajaron? 25, 30 años. Mi papá todavía está en la empresa. Entonces, tú dile al que tiene que aprender más, te va a decir, pero pero en ese aspecto, yo sí le doy gracias a mi papá. En general, y yo estoy ahí en lo mismo, y lo vivimos ahora. O sea, la gente hasta que no sale de su zona de confort, no dice, epa, esto no lo había visto, y siempre estuvo ahí. Sí. Ese famoso día 10 que lo hablábamos también con Mary. Bueno, Olga, te va a pedir un favor. A ver. Quiero que le des un mensaje. Ajá. A todas esas personas que nos ven, a esas personas que son emprendedores, un mensaje. Ok. Corto. Okay. Mirando a la cámara. Ok. El mensaje que yo les quiero dar es que todas las experiencias son oportunidades para aprender y crecer. Si tienes una experiencia difícil con tu hijo, es una oportunidad para trabajar con tu hijo y crecer y conectar con tu hijo. Así que todas las experiencias, buenas o malas, que enfrentes en tu vida, míralas como un momento de aprendizaje. Mejor imposible, Jorge.
hasta aquí llegamos. Gracias, chicos. Olga, Muchas gracias por su tiempo. por recibir. y Estoy por- seguro que de esto va a salir Otro. un 2.0 y un 3.0 Claro que sí, posiblemente. Cuatro y Por supuesto. Por supuesto. Cuando quieran, a la orden. Bueno, Mil gracias. nos vemos en una Y muchos próxima. éxitos. Espero que Gracias. tengan muchísimos éxitos. Gracias. Hasta luego, nos vemos, chao. Chao.